Celta B sí que lanzado y os demostró que, a pesar de que de tal y como estaba el terreno en el juego, intentasteis combinar, ser fieles a vuestra filosofía de siempre, y hoy también se demostró que este Celta B también sabe sufrir. Bueno, primero, la primera parte hay que decir las cosas como son, fue horroroso. El campo estaba mejor en la primera parte que en la segunda. Yo creo que con todo lo que llovió, la que hay que felicitar son a los jardineros, porque tienen el campo precioso. Lo malo es que a lo mejor de trabajar un poco antes de ayer y ayer, tanto ataque directo y poner a los jugadores para hacer eso, pues nos olvidamos desde que el campo estaba bien que se podía hacer lo que hicimos en la segunda parte. Desde un principio no salíamos bien, tanto los centrales como los laterales no daban conectado con el medio campo, entonces era siempre contraataque del rival, y hay que decir que solo fue 0-1, pero pudo ser 0-2, 0-3, si no tenemos esas buenas intervenciones de Sergio, ¿no? Después en la segunda parte, pues bueno, con los cambios que hicimos, que fueron dos jugadores que estaban dando todo, que lo estaban trabajando bien, pero no estaban muy afortunados, porque había que hacer 6 o 7 cambios, solo pudimos hacer 2 y el equipo sí que ya salió mejor, en el sentido que ya tanto Pillao, Mateo recibían balones ahí en el medio y llegamos con mucha facilidad. De ahí esos 2 palos, esas 2 ocasiones y esos 2 goles, ¿no? Que cambiamos muchísimo de una parte a otra, pero lo que tenemos que dejar claro todos es que no podemos regalar como regalamos 45 minutos de partido. Sí, tratamos otro creativo equipo en el primer tiempo. Puede ser que a lo mejor Carlos García pues son jugadores más de a lo mejor esos contraataques que hubo después con el 2-1, pero son jugadores que también saben hacerlo perfectamente. El problema que vi yo más grande es que desde la defensa, ese medio campo, pues no llegaban balones con facilidad. Sí mismo cuando jugaban central, lateral, ya perdíamos balones con mucha facilidad y le dábamos contraataques al rival. Después es cierto que con Mateo y Pillado, que estuvo otra vez el Pillado que queremos todos, pues el balón siempre salía hacia adelante y llegábamos con mucha facilidad. Así por eso Sergio y Mateo son ganando en este equipo. Bueno, yo creo, no me estabas de vacaciones, pero hace unas jornadas el Dharma era Ikenchi o el que era, parecía que solo estaba Ikenchi, y es más, yo creo que hay momentos que algún jugador está en mejor forma, que se ve mucho mejor en todos los partidos, y está claro que hoy pues Sergio, las paradas que hizo nos salvó del 0-2, 0-3, y después Mateo durante todo el partido estuvo a un nivel altísimo. Oye, ya sé que habla de Sergio y de Mateo, pero de un jugador que se está reivindicando, ya el otro día tuvo sus primeros minutos desde el banquillo sur, ¿no? Nos dio nos dio una precisión que de lo mejor tiene ese juego aéreo, como vimos en la primera jugada del partido, centro de Mateo y remate de él. Tiene que si trabajamos bien por banda y salimos bien y centramos, él para nosotros es fundamental. Si no estamos para eso, como no estuvimos en la primera parte, pues es un jugador que sufre, porque para jugar por dentro recibe bien de espaldas, pero después tiene la mala fortuna hoy de entregar muchos balones con dificultad y formar contraataques al rival. En cambio, cuando pues lo tuvo bien, hizo cosas como el otro día aquí contra el Getafe B, y la verdad poco a poco está metiéndose ahí. Es importante, pues el jugador que ya lleva, el año pasado era juvenil, ya debutó con nosotros y estuvo entrenando otro año con nosotros, y poco a poco pues van entrando. ¿Eso que van a estar arriba toda la temporada? Bueno, nosotros estamos arriba ahora en las primeras 7 jornadas. Está claro que todo lo visteis. Si somos el equipo de la primera parte, jugaremos para no descender. Si somos el equipo de la segunda parte, jugaremos para estar ahí arriba a lo mejor. A raíz de lo que dices, ¿quién te iba a decir antes de que empezara el primer partido de Liga que ibas a tener los puntos que tienes en estas alturas? Bueno, eso nadie lo piensa. Nosotros pensamos en trabajar bien durante la semana en esos 3 puntos de cada domingo. Lo demás, pues bueno, ojalá que sigamos ahí, que estemos en la segunda vuelta hablando de lo mismo, y que los jugadores poco a poco tengan conciencia que en esto no se puede regalar nada a este equipo ni a ninguno. Esa es la lección de hoy. Ganamos, pero porque nos perdonó el equipo contrario en la primera parte, eso está claro. Muy bien.